Hola, nuevamente, estoy muy contenta de estar grabando este segundo video de la serie inicial de Conciencia TDA, en donde pues ya empecé a contarte un poquito de mi historia con la intención de tender justo este puente de entendimiento, de comprensión, donde yo te contara un poquito lo que viví, lo que me pasó, para que te pudieras relacionar y entonces llegar a este punto donde te platico un poquito acerca del nuevo proyecto que estamos empezando. Eh, esta historia que en el video pasado te platiqué, pues no siempre fue como una curva ascendiente, fue siempre un aprendizaje y no fue un aprendizaje personal solamente. Siempre hay un equipo detrás y de equipo me refiero a mi marido, siempre jugó un papel fundamental. También tratando de comprender y de poner todos los recursos a nuestra disposición para que justamente pues esto nos sirviera como un aprendizaje familiar y luego se volvió un aprendizaje social y luego se volvió un aprendizaje entre amistades, pero él jugó un papel fundamental, también por supuesto mi hijo, mis otros hijos, mis papás, mis hermanas y todo el grupo de médicos que siempre debe de estar detrás de ti para apoyarte y en este caso estuvo detrás de mí. Entonces, lo primero que te quiero decir es no te quedes sola y trata de ver a quién tienes a tu alrededor que pueda formar parte de este grupo de apoyo para empezar a tratar el déficit de atención de tus hijos, de tu hija, de tu marido y demás, ¿no? En mi caso fue así. Al final me empecé a dar cuenta de que tenía un gran grupo de apoyo detrás que me sirvió muchísimo para no solamente como que sanar y empezar a transicionar en esta historia hacia un panorama más positivo, sino que además me animaron muchísimos de ellos a empezar este proyecto de Conciencia TDA del que hoy te quiero platicar. Conciencia TDA empieza precisamente porque no solamente me puse a estudiar para ayudar a los míos, sino que muchas de las personas con las que me encontraba diariamente me decían, oye, te veo mucho más tranquila, te veo mucho más crecida, te veo pues con mucho más armonía en tu vida, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y esa es la realidad, ¿no? Que de repente, oye, un niño al que ni siquiera ha mudado los dientes de leche, te está volviendo loca toda tu vida. Sin este elemento de caos en tu vida, todo se empieza a volver armónico. Vas a ver que sí va a llegar un punto en el que vuelva la armonía a tu casa, conociendo el déficit de atención. Entonces las personas afuera de mí lo empezaron a ver y ellas mismas me empezaron a decir, oye, coachéame, ayúdame, acércame de recursos, qué estás leyendo, qué estás haciendo, qué estás viendo. Y esto me llevó un poquito a sentirme responsable, como una cierta responsabilidad social, y de llevar toda esta información que yo estaba aprendiendo, pues un poco más a la práctica. Me empecé a meter a cursos y los mejores que encontré realmente estaban en inglés. Muchísimos libros están en inglés, podcasts, muchos recursos que encontré, pero sobre todo en inglés. Eh, y todas las mamás que estaban alrededor de mí y todos los maestros y muchos docentes me decían, pero no hay algo español que nos pueda servir. Pues no. Entonces yo se los empecé a explicar y así empieza un poco Conciencia TDA. Eh, y este proyecto ya creció pues básicamente para cumplir tres objetivos que tenemos. Lo primero es precisamente generar conciencia, ¿no? Y esta conciencia es tomar todos los elementos de la ciencia, lo que nos dice la genética, lo que nos dice la biología, lo que nos dice la química de nuestro cerebro, lo que nos dice toda la parte neurológica y empezar a comprender el déficit de atención desde ahí y quitarle todos estos mitos alrededor. El déficit de atención no son niños flojos, no son niños violentos, no son niños adictos, no son niños a los que no les importe que les des una indicación. No, no, no son niños flojos, son niños a quienes les falta definitivamente una química adecuada, no tienen la dopamina, no tienen la noradrenalina para sentir ese drive inicial para entonces engancharse con las actividades que están realizando. No, no son niños que dejan las tareas a un lado y que simplemente no les importa terminar sus proyectos. Es que les falta memoria de trabajo, que es una importante función ejecutiva, para entonces continuar motivados en persiguiendo sus metas, ¿no? No, no son niños violentos, son niños quienes les falta suficiente control de impulsos para entonces modular sus emociones y modular su comportamiento.
El tema de control de impulsos es básicamente tener la capacidad de bajar el volumen de ciertos estímulos a tu alrededor y subir el volumen atencional. Entonces yo puedo modular a que le pongo atención y no me distraen todas las cosas a mi alrededor y no me provocan que yo tenga un comportamiento desbordado o desequilibrado. Pero todo eso lo sabemos gracias a la ciencia y todos son los mitos que nosotros vamos entonces a quitar de alrededor y de encima del déficit de atención. Y tu hijo va a dejar de tener estas etiquetas en la frente de mal portado, desobediente, el que no pertenece, el que socialmente está aislado. Todo eso lo vamos a lograr gracias a la conciencia del déficit de atención. Lo segundo que queremos lograr es, alrededor de todos estos niños necesitamos crear un ecosistema que los haga florecer. Estos niños tienen todo dentro de sí, tienen todas las fortalezas, todas las capacidades, tienen todo. No les falta absolutamente nada, pero entonces necesitamos acomodarles las cosas distinto. Ellos no aprenden de la misma forma que tú y yo. Ellos aprenden, pues a lo mejor de una manera más kinestésica y a lo mejor necesitan también más breaks entre un periodo de atención y otro. Necesitamos llegar a las escuelas y saber que no van a hacer exámenes escritos, los van a hacer orales y los van a hacer muy bien. Y necesitamos saber que no van a cumplir a lo mejor una dieta estrictamente librísima de carbohidratos y de azúcares, porque eso es lo que también les ayuda a generar esta dopamina, ¿sabes? Ellos buscan muchas veces pues estos alimentos con mucho más azúcar y entonces hay que explicarles. Y todas estas son lo que en inglés les llaman accommodations. Les vamos a acomodar todo el ambiente alrededor de ellos para que su personalidad florezca, crezca y saquen lo mejor de ellos. Y este es nuestro segundo objetivo. Nuestro tercer objetivo, que también es muy importante, es no solamente generar una comunidad de mamás, de papás, de maestros, de directivos, de centros educacionales que comprendan el déficit de atención, sino además necesitamos sumar profesionales que entiendan y que nos ayuden a explicar las cosas en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, en español. Te digo, hay muchísimos recursos en inglés, pero no todos podemos alcanzarlo, no todos lo podemos entender. Necesitamos bajar la información que es compleja científicamente y platicarla entre nosotros y que nos ayude. Entonces, ahí es donde entran psicólogos, neurólogos, pediatras, psiquiatras, que nos van a explicar el déficit de atención como tú y yo lo entendemos desde la sala de nuestra casa. Esos son los 3 objetivos que tiene Conciencia TDA y por eso es un proyecto que busca tender puentes y que al final de la historia lo que buscamos es que estos niños, estos adultos que viven con déficit de atención puedan integrarse armónicamente a nuestra sociedad y que puedan hacer de nuestra sociedad algo pues mucho más grande y mucho más fructífero gracias a los dones que esta condición les da. Entonces, pues te agradezco enormemente que te sumes a la comunidad de Conciencia TDA y en este canal vamos a aprender enormemente para que sepas que puedes tener una vida muy feliz y muy plena, incluso con déficit de atención.